lo voy a hacer. Ojo, siempre por X causa no se siente capacitada y tiene miedo. Acá no es cuestión de tener miedo, ¿sí? Sino de capacitarnos para poder saber lo que estamos haciendo y qué podemos hacer ante un paciente que tenga diabetes, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que tener y lo que sí y no podemos usar en este tipo? El paciente en pie no presenta ninguna lesión, se puede usar el mismo procedimiento, pero lo más común es el uso de los queratónicos, que son muy de implementos que podemos sustituir el uso de un queratrolítico, que a veces es muy fuerte para este tipo de pacientes. Pero si yo tengo un paciente que no tiene ningún tipo de lesión, me he capacitado y lo demás, una onicotomía, la puedo hacer, no, pero lo más bien, no tengo ningún problema. Yo sí voy a tomar más, más recaudo, o si no me siento capacitada, o si no he hecho, lo más seguro vamos a hablar de no sentirnos capacitados ante, por ejemplo, el presencia de una onicocriptosis y con una infección. Entonces, bueno, yo ahí sí puedo decirle al paciente que primero se haga tratar su infección y después lo vamos a tratar. Bueno, ya me fui otra vez de tema. Vamos a volver a retomar lo que estábamos viendo, que en este caso eran eh, las dermopatías causadas por infecciones, ¿sí? Bien. Otro de los problemas que tenemos en el caso de las micosis, uno dice, ay, pero si la micosis, la verdad que es algo tan mínimo y no nos pasa nada. Muchas veces estos pacientes con diabetes también tienen neuropatía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y vos poner el caso de la micosis interdigital, porque si hacen dietas, ¿sí? Muchas veces nos pasa que tenemos pacientes con prótesis de rodilla o de cadera, que ellos obviamente no pueden sufrir infecciones ni demás. Cuando pasan estas cosas así, que tienen algún tipo de lesión en el pie, ya sea una fisura interdigital o en el caso de elomas, por ejemplo, en los pacientes con artritis reumatoidea o reuma que tienen sus dedos en garra, muchas veces tenemos elomas dorsales, sí, dactilares. ¿Cuál es el problema? Si ese eloma se llega a infectar, por la causa que fuere, esa infección puede llegar a ir hasta prótesis, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? El problema es que también se infectan esas prótesis y llegan a producir un tipo de rechazo que hay que extraer la prótesis esa, hacer que el paciente cure todo eso y volver a hacer, a volver a poner una prótesis nueva, ¿sí? Entonces es muy importante, si tenemos también este tipo de pacientes, ante la sospecha de que puedo estar ante presencia, por la causa que fuere, de, por ejemplo,
de un eloma dactilar que esté infectado, que vaya urgente y se haga tratar esa posible infección, que no lo deje correr, porque si esa infección no es tratada a tiempo y de manera correcta, puede llegar a afectarnos esa prótesis que tiene el paciente, ¿sí? Eso es más allá de lo que es el paciente con diabetes. Bien. ¿Listo? Otro de los problemas, bueno, que hablan acá, que ese es uno de los problemas que a veces mayormente tenemos, que es el no poder llegar bien a secarse el pie, ¿sí? Por lo general tenemos pacientes con sobrepeso, ¿no? O que ya están cursando una retinopatía, que no deja ver bien sus pies, entonces no pueden apreciar si tienen una lesión o no. Eso también nos va a aumentar el riesgo de que esa lesión y ese cuadro se empeoren, ¿sí? Si bien la onicomicosis no es una dermopatía, sino que es una onicopatía, pero también está dentro de los factores predictivos que pueden llegar a ser una ulceración. Entonces, ojo también con los tratamientos de las onicomicosis, ¿sí? Tienen que ser bien tratadas, porque si eso no es tratado y con el correr del tiempo y demás, se puede llegar a agravar hasta llegar a una úlcera y con todo lo que ello requiere. Ya después vamos a hablar de todo lo que hay. Por eso es que es tan importante la terapéutica y los tratamientos que se vayan a realizar en este tipo de pacientes, ¿sí? Son, en el caso de la onicomicosis, pueden ser mecánicos y farmacológicos, y a nivel dérmico obviamente son dermatológicos, ¿sí? Son farmacológicos, ¿sí? En las dermopatías vamos a usar todo tratamiento farmacológico. ¿Quién lo va a estar dando? Pueden ser tópicos, pueden ser vía oral. Si yo doy un vía oral, acuérdense que nosotros como podólogos no podemos ni debemos, ¿sí? Podemos indicar, pero no podemos recetar, ¿sí? Eso lo tiene que hacer el profesional, que puede ser el diabetólogo, puede ser el médico de cabecera, puede ser un dermatólogo, o sea, hay muchos especialistas que lo pueden hacer. Entonces, sí o sí, tratemos de que ese paciente no agrave ni empeore su cuadro. Nosotros, como podólogos, que somos los primeros que podemos ver ante la primera sospecha de que puedo estar con una micosis, dar las indicaciones necesarias para que ese paciente no llegue a empeorar su cuadro. Por ejemplo, voy desde lo más mínimo, que es el secado interdigital correcto, ¿sí? Que no quede humedad entre los dedos. Es lo primero que yo, por lo general, vemos en nuestros pacientes, que debido a que, ya sea porque no llegue, porque no ve bien, porque se seca mal, porque no se seca como es debido, empezamos a ver qué pasa. La humedad. ¿Qué nos va a llevar la humedad interdigital? A una maceración. ¿Y esa maceración qué nos va a llevar? A una infección micótica. ¿Por qué? Porque el hongo es lo que más le gusta, son los lugares húmedos y oscuros. Entonces, lamentablemente yo hoy tengo dos factores muy grandes, que es la humedad o la oscuridad en el pie. Y si a eso le agrego que el paciente tiene diabetes y que los microorganismos tienen predilección por este tipo de pacientes, tengo un combo bastante alto. Entonces, todo voy a ir
pues si yo tengo como vida el transcurso de consulta en consulta, tiempo transcurrido, por ejemplo, básicamente lo que vamos a ver es así, en el pie de atleta vemos más lo que es la descamación. Y esto es lo que yo estaba hablando de los espacios interdigitales. Ven acá hay una pequeña grieta. Por esa grieta, lamentablemente, se puede llegar a hacer una úlcera, entonces, o entrar mayor infección. Entonces, todo eso compromete, ¿sí?, a lo que es el paciente. Entonces, algo que era muy simple y muy simple de tratar, se empieza a complicar cada vez más y los tratamientos que va a tener ese paciente van a ser más fuertes, el grado de compromiso también. Entonces, es como una rueda que va girando y eso cada vez se va agrandando cada vez más. Bien. Después vamos a tener, que son las más comunes, que se dan en la población, ¿no?, en general, pero también se va a dar en pacientes diabéticos. Por eso, vuelvo a aclarar, todo esto que estamos viendo no es que sea exclusivo de los pacientes diabéticos. No, puedo tener o no, pero hay mayor predisposición de los pacientes que tienen diabetes para este tipo de infecciones o de dermatopatías. Entonces, ante eso pueden estar asociadas, sí o no, a la diabetes. Bien, las infecciones por dermatofitos, que son el pie de atleta, que son las más comunes, que siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces, los agentes más comunes son el Trichofiton rubrum, ¿sí?, y el Mentagrofitis, que enrojece y macera la piel, la zona donde está la infección. ¿Cuál es el mayor problema? Volvemos de nuevo, que si no están bien tratadas y demás, se puede llegar a complicar y tener otra infección bacteriana, ¿sí?, que entren gérmenes, bacterias, por esa infección de base con un dermatofito. Entonces, por eso es tan importante que nuestros pacientes tomen conciencia. No hay que asustarlos, ¿no?, porque uno por ahí, sin querer, le genera miedo al paciente y tenemos que tratar de que eso no pase. O sea, no tratar, tenemos que hacer que eso no pase. Entonces tenemos que ver qué palabra vamos a usar para que ese paciente no se nos altere
ni tenga miedo, pero sí que tome conciencia y lo importante que es tratar este tipo de infección, porque muchas veces los pacientes son reacios o minimizan, ¿sí? Pero todo el mundo tiene hongos en los pies, todo el mundo estamos. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar es que ese paciente tome la conciencia para que este cuadro no recrudezca y avance hacia algo que nosotros no queremos y que va a afectar, ¿sí? Eh, la tinea pedis, bueno, que también es en los pacientes de la tercera edad también vemos muchas veces micosis, pero porque ellos no se pueden secar bien, no llegan bien, y si no atienden nada. Entonces, todo esto que yo ya hablé, vuelvo a decir, se subestima, ¿sí? Miren, acá tenemos, ¿no? Los pacientes con las micosis, eh, que se le ven, ven ahora acá podemos llegar a apreciar las diferencias entre una infección micótica por cándida y otra por la tinea pedis. Tienen pequeñas diferencias, son muy, no son muy profundas, pero hay pequeñas diferencias. Y hay veces que eh, que nuestro ojo le falta a veces un poco de experiencia, pero después llegado un momento uno ya más o menos las aprende a diferenciar. Allí alguien escribió que llegan a nuestras consultas cuando nos dan más. Sí, lamentablemente muchas veces pasa que llegan a las consultas con podólogos o a los mismos médicos cuando las infecciones están muy avanzadas. Entonces cuesta el doble o triple poder poder curar esa infección o controlarla o contenerla, ¿no? Y lamentablemente si uno no lo hace, si uno lo hubiera hecho tiempo atrás, antes de llegar a cuadros más avanzados, hubiera sido poner, voy a decir una marca comercial, Empecit o no sé, cualquier otra marca, Terbinafina, no sé, Miconazol, cualquier marca que haya en el mercado, ¿no? Entonces, si hubieran ido a nuestras consultas antes o preguntarles al médico con algo tópico, si hubiera mejorado, pero muchas veces no van, se dejan estar, confunden, por ejemplo, una tinea pedis con piel seca, que también si está diagnosticado con diabetes, muchas veces decimos que eh, hay que humectar esa piel, ¿no? De base, urgente. Y eso también lo confunde el paciente. Muchas veces nos dicen, sí, le tengo a la crema, pomada, ungüento, la tengo sí, pero no se la ponen nunca, se creen que por así, que esté guardado ahí en el ropero, la mesita de luz, no, hay que ponérsela, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora también de las infecciones bacterianas que por lo general se deben al Staphylococcus aureus o al Streptococcus betemolíticos, son eh, las más comunes en los pacientes, en los pacientes, no importa si tiene diabetes o no. Pero ¿cuál es el problema? En los pacientes diabéticos tienen más superficie tomada y son más graves porque cuestan tratarlas, ¿sí? Entonces, acá habla de que no solamente tengo que tratar esta infección bacteriana, sino que el médico, eso no lo voy a hacer yo como podólogo, lo va a hacer el médico, va a controlar las glucemias, porque es muy importante de que ese paciente, para que los tratamientos antibacterianos hagan resultados, que son biorales, tienen que tener su glucosa controlada. Si yo tengo un paciente que está descompensado en su glucemia, en sus ácidos grasos y demás, no voy a tener una buena respuesta de los antibióticos orales o cualquier otro medicamento bioral. Entonces yo tengo que lograr que de que los pacientes tengan controladas las glucemias. O sea, el médico tiene que ver ante el tratamiento que le dé para esta infección, que vuelvo a decir, eso se lo va a dar el médico,
en el caso de que no esté controlado, sí ver cómo está el tema de las glucemias y demás, el estado general del paciente. Eso lo va a tener que ver, ¿sí? Bien, disculpen, pero voy a leer en el chat, ¿no? Ya vamos a hablar el tema de cómo dar una clase, hablar exclusivo que tenemos que indicar. El eritrasma, ¿sí? Es una infección, pero que la va a causar una bacteria que es la Corynebacterium. Bueno, es medio difícil el nombre, ¿no? Miniticium, que se localiza en los pies, ¿sí? En los espacios interdigitales, ¿sí? La forma más común es la interdigital y remera una tinea pedis. Pero en realidad no es una tinea pedis, sino que es una infección bacteriana, ¿sí? Que también se va a dar en pacientes obesos. Pueden presentar escama y maceración. Miren acá ese espacio interdigital, ¿sí? Ese espacio interdigital en este caso es una infección por este tipo de bacterias, ¿sí? Pero se puede llegar a confundir con una maceración. Entonces ahí es tan importante, si yo veo esto, que ya está muy avanzado y tengo un paciente diabético, no estaría de más que ese paciente hiciera una interconsulta, ¿sí? Vuelvo a decir, no tenemos que ser derivólogos y todo el tiempo estar derivando al dermatólogo, a esto, al otro. No, 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 no. Pero si yo veo que hay una complicación, que está muy avanzado y demás, no está mal una indicación con una interconsulta, porque es preferible eso antes de que decirle, ponete, no sé, vuelvo a decir, vamos, miconazol y retrasar el diagnóstico de algo que con eso solo no lo vamos a poder curar y puede llegar a costarle una ulceración interdigital. Siempre pensemos en lo malo, no porque tengamos que tener en la cabeza lo malo siempre no, pero las complicaciones más graves que pueden llegar a dar, ¿sí? Entonces no está de más, si yo no estoy segura de lo que estoy viendo, si veo que es mucho más complicado, por ejemplo, este pie que está todo tan tomado, yo puedo indicarle algo, pero no estaría de más que si hace mucho que no va a poner muchos pacientes diabéticos que no cumplen eh, con, con decir, bueno, el médico me dijo que tengo que ir a los 6 meses, me dijo que tengo que... Hay pacientes diabéticos que lo diagnosticaron y le preguntamos, no, hace como 3 años que no voy al médico, ¿no? Entonces, eso también influye en los tratamientos. Entonces, el paciente tiene que estar adherido al tratamiento. Respetar los tiempos que el médico le dice que lo tiene que ir a visitar para hacerle un chequeo, para un seguimiento, ¿no? Muchos pacientes no hacen ese seguimiento mínimo de 6 meses. Ellos van, lo diagnostican y no vuelven. Y siguen con eso, porque total ya está diagnosticado, yo tomo la pastillita y no. Entonces, eso también influye a que puede llegar a tener mal controlada su glucemia y tener este tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, si yo veo un pie, me llega a mí en mi consulta, un pie en ese estado, con un paciente diabético, que yo indagando un poquito, no es un paciente que se adhiera a los tratamientos, que hace un año más que no va al médico, bueno, llegó la hora de volver al doctor, porque esto me indica que, bueno, el paciente está obviamente transcurriendo con una infección, ya sea micótica o bacteriana, pero a su vez me está indicando que no tiene bien controlada su glucosa, ¿sí? Que la tiene muy alterada. Entonces, ante eso, hagamos que ese paciente vaya a ver al profesional tratante. Bien, ahora vamos a ver las dermatosis que ocurren con mayor frecuencia en los pacientes diabéticos, ¿sí?
no son, vuelvo a decir, estas dermatosis, igual que las infecciones que vimos anteriormente, exclusivas del paciente con diabetes, ¿sí? Sí van a tener mayor predisponibilidad esos pacientes de sufrir este tipo de lesiones o pacientes que tienen este tipo de dermatopatías que en un futuro pueden llegar a desarrollar una diabetes. Por eso es tan importante esto, para yo aprendemos un poquito más sobre dermopatía, pero no nos quedemos con él en la cabeza que es porque tienen diabetes. Están asociadas. Eso no quiere decir que sea la única causa y todo lo demás. Tenemos que ver eso, siempre tener en cuenta. Siempre es lo que yo digo, ¿no? Todo, tratar de que no se nos pasen algunos, puede llegar a importar. Este tipo de dermatosis que pueden llegar a afectar a los pacientes que tienen diabetes, no se sabe bien la causa por la que están vinculadas a ellas. Son diferentes motivos que pueden estar vinculadas unas con otras, ¿sí? Yo este dato lo saqué de un libro que dice que en un estudio que incluyó, bueno, todos estos son números, ¿no? En el hospital en el departamento de nutrición y piel del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, ellos estudiaron a 237 pacientes, ¿sí? Diabéticos, y que dentro de ese más observada de estos pacientes que ya tenían diabetes fue la psoriasis, ¿sí? Y que después le siguieron los síntomas eruptivos y el vitíligo. Los acrocordones y el prurito localizado se presentaron con la misma incidencia, o sea, era el mismo porcentaje del paciente, ¿sí? Vamos a ver la psoriasis, los síntomas eruptivos y el vitíligo, los acrocordones. El prurito, ustedes saben que es la comezón, ¿sí? Por lo general en un paciente diabético, muchas veces cuando está descontrolada la diabetes, tiene mucho comezón en manos y en la palma de las manos y en la planta de los pies, ¿sí? Es bastante común, un signo bastante común en los pacientes con diabetes cuando se sube o se dispara la glucosa, el tener pruritos. Bien. Vamos a hablar de la psoriasis. No lo vamos a estudiar a fondo porque solamente es para que puedan distinguir algún tipo de estas lesiones. O si el paciente le dice que tiene, cuando hacemos la anamnesis y el paciente habla de esto, es para que nos quedemos tranquilos y saber de qué es lo que estamos hablando. La psoriasis, que es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? ¿Y cuáles son los signos clínicos que vamos a ver asociados a esta enfermedad? Las pápulas y las placas eritematosas, ¿sí? Esta enfermedad afecta entre el 2 y el 0,5 de la población en general, ¿sí? No hay tantos pacientes con psoriasis. Pero es un porcentaje medianamente. Se cree que hay una mayor incidencia de diabetes mellitus en pacientes psoriásicos, o sea, pueden llegar a tener diabetes mellitus. Pero vuelvo a decir, acuérdense, no es exclusivo de la diabetes, ni porque tenga psoriasis va a tener diabetes, ni que porque tenga diabetes va a tener psoriasis. Estas son algunas de las lesiones que vamos a ver en pacientes, ¿sí? Que pueden llegar a tener psoriasis diabéticos o no. ¿Cuál es el mayor diagnóstico diferencial de que las lesiones que vamos a ver en el pie, miembro inferior, no solamente las va a tener así, las va a tener en los codos por lo general, en los codos, en las rodillas, en el cuero cabelludo? Entonces, si el paciente no nos dice, a mí, yo no sé si ya lo hablé en este grupo, pero una vuelta fue una señora que tenía un tipo de lesión parecida a dorsal, era muy circunscripto y era muy chiquita, y que le dolía y demás. Y
no me había dicho, cuando yo hago la anamnesis, me dicen las patologías que tiene, pero en ningún momento me nombraron psoriasis. Y en ese yo la estaba atendiendo en un sillón hidráulico, entonces la tenía bastante alto y la señora era verano, la señora hace un movimiento y le veo el codo. Le digo, ¿usted tiene psoriasis? Sí, dice, bueno, listo. Entonces, eso fue lo que a mí me indicó que esa lesión que yo estaba viendo en el pie era una lesión de la psoriasis. Ella no había ido a su dermatóloga y por lo general, a ver, es una enfermedad crónica, pero tiene sus periodos donde se hace más aguda debido a diferentes causas. Una de esas es el estrés. Entonces, en esos periodos más agudos es cuando aparecen de nuevo más las lesiones, donde hay más pápulas y escamas y demás. Entonces, está más exacerbada en esos momentos. Entonces, por allí les indican un tratamiento que hacen que se calme todo ese proceso. Después, ese tratamiento, llegado un momento, no se usa más, pero el paciente sigue más bien hasta que otra vez. Entonces, en esos momentos son necesarios tratamientos más profundos por el tema de las lesiones. Entonces, estas son algunos de los tipos de lesiones que podemos ver en pacientes diabéticos, pacientes psoriásicos, perdón, más el tema de la onicopatía, que es la uña en la edad. Eso también es característico de los pacientes con psoriasis. Sí, aparecen en el cuero cabelludo también. Sí, sí. Los síntomas eruptivos, ¿sí? Se presentan en pequeñas pápulas amarillentas de 1 a 2 milímetros de diámetro o nódulos de un halo eritematoso que pueden ser inflamatorios, ¿sí? Son de aparición brusca, que pueden tener prurito o no, o sea, pueden picar o no, y no es de alta incidencia, ¿sí? Entre otras partes del cuerpo se asientan en las piernas, en los dorsos de las mismas. Por así, cuando levantamos el pantalón, podemos llegar a observar este tipo de lesiones, ¿sí? Por eso, o a veces el mismo paciente nos dice, ay, no sabe, mira, me ha salido esto que tengo acá, yo no sé qué es. Bueno, podemos llegar a sospechar de estos síntomas eruptivos, ¿sí? Que afecta al menos del 0,1% de los pacientes diabéticos, ¿sí? Entonces, en realidad, no lo vamos a ver muy seguido, muy de vez en cuando, y por lo general siempre está asociado a un incorrecto tratamiento de la hiperglucemia, ¿sí? Al mal controlado de la glucosa, ya sea por falta de adherencia al tratamiento, por lo general, lamentablemente, es la falta de adherencia al tratamiento y de la visita periódica al médico, ¿sí? Lamentablemente pasa eso. Bien, el vitiligo. El vitiligo afecta, creo que lo deben haber sentido y hemos visto millones de personas en la calle, más que vemos este tipo de lesiones que a veces pensamos que son quemaduras, o demás, muchas veces nos pasa, que afecta entre el 1 y el 7% de todos los pacientes diabéticos entre los 10 y los 30 años, ¿sí? Este tipo de dermopatías es más frecuente en los diabéticos tipo 1, ¿sí? Los diabéticos mielitos. Tipo 1 son más frecuentes de tener el vitiligo, ¿sí? ¿Qué es la lesión característica? Las pápulas hipo o acrómicas, que son hipo porque es más claro que el resto de la piel, o acrómicas, que no tienen color, asintomáticas, que son de límites netos simétricos y bilaterales, ¿sí? Afectan a los dos miembros. Bien. Y los acrocordones. Eso
muy común en los que tienen también resistentes con sobrepeso, ¿sí? Que son lesiones cosméticas. Que tienen que tener, que tenemos que tener para poder cambiar nuestros hábitos de vida, ir al médico y demás. Entonces, si yo tengo sobrepeso, soy mujer y sé que tengo un mal hábito de vida porque no hago ejercicio, porque mi dieta es rica en hidratos de carbono y azúcar y demás, puedo llegar a tener la sospecha de una insulina, mínimo de una insulina resistencia. Entonces, sí o sí necesita el tratamiento correcto. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a empezar, no me queda mucho tiempo, pero lo vamos a hacer, son 10 minutos que nos quedan. Vamos a empezar a hablar de la enfermedad vascular, ¿sí? ¿Por qué voy a hablar de enfermedad vascular? Porque lamentablemente es una complicación de la diabetes. O sea, yo puedo tener enfermedad vascular y no tener diabetes, sí, pero lamentablemente una persona diabética mal controlada a mediano o largo plazo puede llegar a desarrollar una enfermedad vascular, ¿sí? La enfermedad vascular es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en las personas diabéticas, ¿sí? Porque esas enfermedades vasculares pueden llegar hasta una amputación del miembro inferior y alterar todo lo que es mi movilidad, ¿no? Mi estilo de vida. Entonces, de allí que es tan importante los tratamientos, el comportamiento del paciente y demás, para no llegar a unos estadios tan avanzados y con tantas complicaciones, ¿no? Bueno, justamente de la pérdida de los miembros inferiores. Bien, la enfermedad vascular periférica afecta aproximadamente al 3,2% de la población diabética. Miren lo importante que es, porque es un porcentaje mediano de los pacientes con diabetes que tienen asociada una enfermedad vascular. Es muy importante, por eso vuelvo a decir, es muy importante la prevención en la diabetes, en esta patología, en adherirnos al tratamiento, en tener un buen estilo de vida. Es una pandemia la diabetes a nivel mundial debido a nuestros cambios alimenticios, a nuestros cambios de vida, a que somos más perezosos para hacer las cosas, pero no perezosos, no me sale la palabra. Somos, con todos los adelantos tecnológicos. ¿Alguien dijo algo? Perdón. Sí, sedentarios. Eso, gracias, se me ha ido de la mente. Somos cada vez más sedentarios. Por ejemplo, en lo que es la casa, tenemos lavarropa automático. Antes se lavaba a mano. Y uno dice, pero es una tontera. Sí, pero el refregar la ropa, el hacer los movimientos, ya nos generaba un pequeño gasto de energía. Que hoy por hoy ese gasto de energía no lo tenemos, ¿sí? Tenemos, no sé, en vez de lavar los platos, están los lavavajillas. Son gastos de energía mínimos, pero que influían a la hora de los hábitos, de las costumbres. Entonces ya hemos cambiado los hábitos alimenticios. Cada vez tenemos alimentos más procesados, ¿sí? Que son más dañinos, no hay tantos alimentos naturales. En la casa o en nuestra actividad cotidiana tenemos cada vez menos, entonces sí o sí tenemos que tener de poder salir y andar y poder gastar energías. Yo todo lo que consumo lo tengo que gastar de alguna manera. Yo no puedo tener un reservorio excesivo de energía que después se convierte en grasa. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que saber de poder cambiar para poder prevenir
males mayores, y lamentablemente la diabetes cada vez afecta a más personas y a más temprana edad, justamente por esto, por los cambios de vida, ya sea de consumo, de actividad física que tenemos, ¿sí? La mayoría de nosotros, sin querer, a veces no es algo que lo hagamos conscientemente. Nos pasa que, les digo, de esto mínimo, inclusive cuando yo era chica, no había el lavarropa automático que ahora, había un lavarropa común que lo único que hacía que lavar, pero que uno que después había que enjuagar, porque no había para enjuagar. Bueno, eso ya nos eh, incluía que había que sacar la ropa del lavarropa, ponerla en la pileta, enjuagar y tender. Entonces eran 2 pasos que hoy por hoy nosotros vamos, sacamos la ropa del lavarropa y la tendemos. No nos damos cuenta, son cosas mínimas, chicos, que en realidad no por todo eso, eh, no por todo eso uno va a cambiar mucho, no es que uno va a variar, pero sí o sí tenemos que incluir en nuestra vida cotidiana, bueno, ahí están diciendo eso, sí es verdad, el tema de las caminatas. Por ejemplo, una de las cosas que por allí hago es que en vez de agarrar un balde y cargar toda la ropa, no, voy con 2 prendas, entonces me veo en la obligación de ir y venir al patio 5 veces en vez de una, ¿sí? Esa es una de las formas. No hay excusa para decirnos de que no vamos a caminar, de que no, porque podemos dar una vuelta en la manzana, aunque más no sea eso. Entonces, no nos pongamos trabas ni excusas para hacer actividad física. Si no tenemos plata, pues muchas veces no tengo plata para un gimnasio, no hace falta ir al gimnasio. No hace nada de falta para ir al gimnasio. Estamos sí o sí con salir a dar una vuelta a la manzana, ya está. Tenemos medios que no van a ser económicos, porque enseguida ponemos la excusa de lo económico, más en estos tiempos. No, podemos salir a caminar en cualquier lado. Está bien, ahora tenemos que agregar el tema de la inseguridad, pero lo podemos hacer. Bien, vamos a seguir hablando con el tema de la vasculopatía. La vasculopatía en los pacientes diabéticos no es una afección de características distintas, a las vasculopatías periféricas de los pacientes sin diabetes, ¿sí? Si bien puede presentar las mismas manifestaciones, pero el motivo que las causas son diferentes, ¿sí? Las lesiones que van a tener a nivel arterial son diferentes, ¿sí? Que las personas que no tienen diabetes. Entonces, las manifestaciones, los signos que van a sentir los pacientes, ¿sí? Van a ser fundamentalmente la causa de problemas isquémicos asociados con neuropatías en los casos de los pacientes con diabetes, ¿sí? Eso no es igual que los pacientes que no tienen diabetes. Bien, ahora, por los minutos que nos faltan, vamos a cortar acá, nos quedan 4 minutos nada más. Espero que les haya sido interesante. Vamos a seguir, ¿sí? Y después vamos a ver las venosas, que son diferentes. Obviamente, las arteriales están complicadas. Las arterias, problemas de retorno sanguíneo, ¿sí? El flujo es diferente en la parte de arterias y eso cuesta que haya una buena irrigación en el miembro inferior. Y en el caso de los problemas venosos, el retorno, ¿sí? Hace que tengamos varices y demás, que, vuelvo a decir, no son exclusivos de los pacientes diabéticos, pero son patologías que están asociadas a una diabetes, ¿sí? ¿Cuál es el problema de este tipo de pacientes? Que agravan el cuadro que en otros pacientes sería mucho más fácil de tratar.
¿Mm? Nosotros tenemos mucha injerencia en lo que es la prevención de las vasculopatías, porque al tomar el pulso arterial, al ver el estado, podemos comprobar el relleno venoso, o sea, tenemos muchas pequeñas cositas no invasivas y que no nos llevan mucho tiempo en nuestra consulta, que pueden ayudar a detectar algún tipo de problema que tenga, más algún signo que el paciente nos pueda decir. Entonces vamos a sospechar muchas veces de alguno de estos problemas, que vuelvo a decir, está muy bueno en el sentido de que con la prevención, ¿sí? De poder aconsejar a ese paciente. Entonces son pequeñas cositas muy mínimas que vamos a estar atentos, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hoy, ahora, que necesiten? No, profe, disculpe. No, El por favor. encuentro 5 y el encuentro 8 no lo estaría encontrando. No sé si usted lo reenvió o estarían faltando. No, yo he enviado todos los encuentros, ya lo voy a ver y lo vuelvo a reenviar. Porque, a ver, hubo uno que no fue, que se acuerdan que fue que yo les di el trabajo práctico. Puede ser que ahora haya puesto 9 y es el 8 y no el 9. Eso Sí, lo voy profe, a... es así porque el anterior es el 7, si no me equivoco. Sí, el 7. Bien. Entonces yo tenía... Perdón. Yo sí Está faltando el 5 y el 6, profe. El 5 y el 6 me falta a mí. Hubo una clase que no di, que fue fue trabajo, y a la otra clase tampoco subí PowerPoint, que fue la devolución que yo les hice a ustedes. Ahí son 2 encuentros que no tenemos. ¿Mm? El encuentro 6 sí está. El encuentro 6 está. Está perfecto. Disculpen, pero yo los voy subiendo. La verdad que cuando pongo el número de... Sí, el cuando 5 me parece, profe, que la actividad. Claro, por eso, para mí es eso. Yo sé que hubo 2 clases que una fue una devolución del trabajo práctico y la otra fue que yo les di el trabajo práctico, que supuestamente iba a estar de viaje, que no me pude ir. Pero sí, son esos 2 clases que... Yo lo que pasa es que yo voy viendo el número de encuentros y ahí es donde estoy fallando, pero estoy subiendo apenas, a veces no es en el mismo día, es al otro día, pero yo lo subo a los encuentros, ¿sí? Yo voy a contar bien cuántos encuentros he subido y ahí les voy a decir, Profe, sí. La clase 5 fue el práctico. Sí. Y la clase 6 pasó el PDF de los tratamientos de DMI. Bien. Esa es la 5. Y después en la 6 seguimos con el tratamiento DMI y usted habló de diabetes mellitus. Práctico. La clase 7 es las patologías diabéticas y la 8 sería esta. Bien, gracias Alejandra. Silvia, ¿tenés la mano levantada? Yo no sé si es porque te confundiste o algo. Silvia Fontana. Quiero hacer consulta, profe. Sí. Por ahí le parecerá medio tanta la pregunta, pero es una duda que tengo. Bien. Una persona que no es diabética, ¿podemos tratar un pie como si fuese un pie diabético? ¿Se puede considerar un pie diabético en una persona que no tenga diabetes? No. Un pie diabético simplemente, yo voy a decir que es un pie diabético si la persona tiene diabetes. Podés tomar las mismas precauciones ante una persona, por ejemplo, de la tercera edad. Por ejemplo, yo también tengo por norma tratar, cuando yo hablo de esto, hablo de el tema de uso de queratolíticos, de tratamientos muy abrasivos, ¿no? Entonces, en una persona de la tercera edad, yo también, aunque no tenga diabetes, lo trato como si tuviera, porque su piel, dejando de lado que tenga alguna patología, ya está muy
como sensible. Exacto, como sí, está muy, muy sensible, todas estas cosas no le hacen bien, se agrietan más rápido, bueno, hay un montón de La piel es delgada también. cosas, claro, del pergamino, vieron que hablamos muchas veces de la piel en pergamino. Eh, Disculpen 2 segundos, no, están tocando el timbre, que sigan tocando. Entonces, todo eso yo también en una paciente de tercera edad lo tengo que tener. Denme 2 segundos, chicos. Sí, profe, después tengo 2 preguntas más. Dale. Hola, sí. ¿Cómo le va? Guadalupe Reyes. Sí, es mi hija. La compañera que, hola chicas, la compañera que nos dijo en orden las clases, después las podría escribir en el grupo en orden. Bueno, dale. Hola, Cel. Dale, gracias. Anda 8, hace 8 Porfa, ¿podrían pasar la clase 6? No la tengo, no sé por qué. Ahí les paso. Ahí la pasé por el grupo. Ay, muchas gracias. No sé, no tengo las 6. Hasta las 4 y las 7. Discúlpenme, justo era un correo. Sí, las escucho, chicas, sí, es hasta las 4. Pero yo no Bueno, la otra consulta sí. es cuando por ahí decimos a una persona, fíjese, porque como tiene entre los deditos, cuídelos porque son hongos. No, yo no tengo hongo. ¿Cómo? ¿Hay alguna manera de hacerle? Porque, nada, fue así como una charla informal, pero no me entendió nunca de qué es lo que tenía. Bien, vos lo que podés sugerirle, si vos ves que algo negativa constante del paciente que acá tiene un estadio, un preestadio de una micosis. Acá podemos hacer o poner una gotita de alcohol del 70%, no muy seguido porque si no se cae más y eso nos va a ayudar a evaporar, y si no podemos poner algún tipo de crema preventiva. No sería lo ideal, si yo no estoy segura de que eso sea una micosis, de algún tratamiento preventivo, le decimos, ¿sí? Claro, para que no se desarrolle, porque cuando vos más le insistís a un paciente que está en una negatividad de que él no tiene eso, y no tengo, bueno, son 2 opciones, o le consulta a su médico de cabecera, ¿sí? O claro, vamos con esta, engaña pichanga de que es muchas veces hablamos de estadio preventivo, porque si el paciente no tiene prurito, es apenas una maceración leve, estoy ante un estadio preventivo de micosis. Claro. Que no lo soluciona, obviamente, que le va a llegar a ser una micosis. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos ahí. Voy jugando un poquito con eso. Sí, claro. Perdón, una más me quedaba, profe. Sí, Silvia, está bien. El eritrasma o eritrosma, no sé si Eritrasma. está bien escrito. Sí. Usted ahí habló de que leí que hay un tratamiento oral, pero también dijo que podemos llegar a tratar. ¿Cómo se trataría en esos casos? ¿Hay un tratamiento tópico para...? Lo mejor en esos casos es la interconsulta con el dermatólogo, que le indique bien cuál es el tratamiento que va a realizar. Porque al estar entre presencias, siempre cuando estemos en presencias con infecciones bacterianas, claro, lo ideal es que el doctor lo vaya a tratar. Muchas veces son los 2 al mismo tiempo, ¿sí? Orales y tópicos, ¿sí? Hay cremas que tenemos en el mercado que por lo general yo lo uso a modo preventivo, que son las que tienen gentamicina, que son con antibióticos. Entonces, por ejemplo, hay veces que hay una pequeña lesión con un eloma, con una hiperkeratosis, algo así, que a manera preventiva, después que se va, yo termino
termino el trabajo, por ejemplo, en un surco, con una onicocriptosis superficial, por allí yo le aplico una crema con gentamicina y obturo la zona, pero a carácter preventivo, nada más, no porque tengo una infección. Pero cuando yo estoy en sospecha de una infección, lo mejor en diabéticos, y en adultos mayores también puede ser, vasculares, pacientes vasculares también, que tengan problemas vasculares, por el hecho de prevenir, de que no generar un mal mayor, de que eso no va a ser. Y como sabemos que el pie es donde más contacto con el suelo está y demás, siempre tratemos que ante una lesión que pueda tener un paciente, de obturar esa zona para que no le vayan a entrar algún germen justo ahí que tiene esa pequeña lesión que puede ser el manera de entrada. Eso va a cicatrizar y demás y va a seguir bien, pero que esté alerta. Gracias, profe. No, de nada, Silvia. Ruth, y la última, porque así ya estamos a tiempo. Sí, profesora, no, mi pregunta es, quisiera saber si va a haber examen escrito, oral o trabajo final en grupo. Yo todavía no lo he meditado. Me es muy difícil en lo que es Zoom dar un trabajo, o sea, tomar una evaluación. Prefiero un trabajo, pero me gustan más los individuales, a pesar de que para mí es mucho más engorroso, sería mucho más fácil hacer grupo de 4 que individual, pero prefiero individuales por una cuestión de que me gusta, que la materia es una materia muy importante y diabetología es fundamental que tienen que tener los conceptos claros, ¿sí? Eso también es lo importante. Yo voy a ver si lo tomo tipo preguntas para que también no queden dudas de algunas cosas más claves y presentar un tipo de monografía con que puedan tener algún caso testigo de decir, bueno, yo ante este tipo de problema actuaría de esta manera, ¿sí? No lo tengo todavía resuelto. Bien delineado en eso. Tengo que pasarle las notas de los trabajos, eso me he olvidado, eso sí, no se lo he pasado. Gracias, profesora. No, de nada. Bueno, chicos, que tengan feliz fin de. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el lunes que viene. Vamos a seguir con lo que son las vasculopatías diabéticas. Es sumamente importante e interesante, porque lamentablemente tenemos mucho porcentaje de pacientes diabéticos, ¿sí? Y si tenemos la oportunidad de trabajar con equipos interdisciplinarios, después nos van conociendo y los mismos doctores nos van pasando pacientes, así que está bueno todo esto, ¿sí? Es muy interesante. Lean los Power, entonces cualquier cosita. Este que voy a subir ahora, hay temas que todavía no se han desarrollado, Entonces, bueno, si quieren leer, lo leen también, no hay ningún problema. Bueno, chicos, chicas. Gracias, profe. Gracias, profesora. Buenas tardes.